Vamos a debatir sobre las ideas expuestas por el autor Néstor Yeyati en su libro llamado Lo que en psicoanálisis enseña las neurociencias. Bueno, yo considero que el psicoanálisis le enseña a las neurociencias aquello que las ciencias tal vez no pueden explicar o algo que se les escape. Nosotros, bueno, conocemos que las ciencias son algo rígido, algo concreto, entonces usan un método para poder obtener sus datos y ciertas cosas que no entran a la ciencia, podría ser la singularidad de cada cosa, porque eso no se puede medir por un método, tiene que ser eh, por las condiciones que se presenten del uno al uno, y entonces eso es lo que excluye la ciencia y acoge esto del psicoanálisis. Yo me estaba pensando por medio, más por el lado del inconsciente, o sea, del inconsciente o de los desarrollos psicosexuales, o también el lenguaje y los símbolos, en cómo esto influye en la conducta del ser humano. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ana. O sea, sí creo que también enseña lo de la singularidad de cada sujeto, pero creo que se le da cabida a esta dimensión del lenguaje en el ser humano. Entonces también se separa al mismo tiempo que no todo lo aplicable en animales puede aplicarse al ser humano. Yo recojo las opiniones de todos, básicamente. Enseño tanto singularidad, también la influencia, como hablaron ambas, del lenguaje, de lo social también, en la parte cognitiva, neurológica de las personas. Y sobre todo enseña también el hecho de que no todo es localizable. El inconsciente es algo que ha sido probado mediante praxis y que se ha probado que no es localizable. No hay una ubicación en el cerebro para este. Entonces, es como un llamado de atención a no intentar localizar todo, porque se puede perder incluso en esta premisa, la neurociencia, y puede caer en quizás lo que sucedió con Gary. Bueno, yo considero que este caso se da a partir de cómo nosotros determinamos qué condiciona el juicio ético de una persona o la moral. Si es algo de lo singular, o sea, algo que es propio de cada sujeto, su estructura, su inconsciente, o es algo que se aprende y queda almacenado, tal vez en un recuerdo, memoria o el aprendizaje de la persona. Entonces, sí, este caso es como cómo afecta tal vez alguna lesión, como es en el caso de Gabe, en esto que estamos hablando sobre si el inconsciente es localizable, entonces él tuvo una lesión, él pudo hablar con normalidad, pero ocurrió esto que perdió su juicio de valor, ya no era el sujeto. Y creo que a partir de esta pregunta se lanza la otra pregunta de cuándo se pierde la singularidad, o sea, cuándo se pierde la subjetividad si esta no es localizable. Estoy de acuerdo con Sebastián. También queda lo de cómo, o sea, el actor del sujeto, de cómo fue que en un descuido toda su vida cambió debido a esa lesión y a pesar de que todas sus funciones mentales estaban estables, por decirlo de alguna manera, el sujeto cambió su comportamiento y su conducta. Yo creo que, claro, que lo que dice Ana sobre cómo esta decisión parece haber sido tan tomada a la ligera cuando es algo que hace todos los días y ya involucra el inconsciente, ¿no? Y es lo que le compete a la parte del psicoanálisis. Pero siento que el caso como que establece un punto de quiebre para la ciencia, porque abre la posibilidad de cuestionarse si hay lesiones que en ciertos pacientes ocasionan un cambio en esta conducta, pero hay otros pacientes que no habiendo tenido lesiones orgánicas han presentado el mismo tipo de conducta que no va de acuerdo con la sociedad en la que viven, ¿no? Y yo también me pareció bastante importante ese punto, es como una advertencia a la ciencia sobre, ok, dices esto sobre que quizás esta parte ética pueda ser localizable, que por eso se golpeó en esa área y que por eso tiene esos comportamientos, pero también hay personas que no los tienen. Entonces, no solamente puede ser esto causa de algo orgánico, sino también puede ser causa de algo social, del tipo de crianza, de la forma, del nivel socioeconómico en el que se encuentra esa persona, porque eso influye mucho y sobre todo de los valores que se le inculcaron, ¿no? Entonces, es como dos variables a tomar en cuenta que pues, la ciencia también debería tomar en cuenta estas otras cosas, ¿no? Y también la parte que dijo Ana sobre el por qué resulta que tuvo ese equívoco en ese momento. Entonces, digo yo que quizás lo hizo para abrir un poco más el campo de la ciencia, abarcar otras cosas que no solamente sean las lesiones orgánicas, por ejemplo. Justamente es algo que también creo que lo estamos viendo bastante en la práctica hoy en día. Al menos nos hemos dado cuenta nosotros que estamos ahí en el hospital que hay lesiones que se provocan un daño, bueno, o un cambio en el comportamiento y otras que
a pesar de que se hagan exámenes y se concluye de que no, estos comportamientos han cambiado o presenta algo que la ciencia no puede explicar, están ahí. Praxis. Praxis. O sea, yo creo que tiene una parte de ciencia, por el hecho de que la ciencia estudia los fenómenos de la naturaleza. Sin embargo, se desvincula de esta porque la ciencia se interesa por el método estricto, o algo rígido, y ahí es donde entra la praxis, que es como trabajar, el trabajo de lo singular, que ya hemos estado diciendo todo el momento. Yo, Pero empezó tal vez como esto, como un intento de una ciencia. yo creo que igual es más praxis. O sea, sé que ha hecho intento de intentar vincularse con ciencia, sobre todo porque Freud era neurólogo. Entonces, pero más que nada su corroboración sería más en la praxis. Quizás no se ajuste tanto al método científico o la ciencia positivista con todos sus procedimientos para comprobar una teoría, pero en la praxis se puede ver que es eficaz. O sea, yo creo que es una praxis porque el psicoanálisis se basa en gran medida en la interpretación subjetiva y también en la experiencia clínica y más que en la verificación científica. Tal vez es lo que anteriormente dije, es como que su punto de partida. Intentó tal vez explicar el psicoanálisis los fenómenos naturales del ser humano, algo que antes la ciencia ya se venía dando, pero la ciencia dejaba de un lado ciertas cosas que no podía estudiar y eso es lo que no consideraba una ciencia. El psicoanálisis abrazó todo esto que la ciencia dejó a un lado y mediante estas eh, concepciones de que el psicoanálisis no es maleable, no es medible, que es algo que no se le puede poner un método porque si no involucraría dejar de un lado lo mismo que dejó la ciencia, el sujeto, la historia de cada una de las personas. Entonces, ahí es donde entra el psicoanálisis como la praxis que nosotros estamos haciendo hoy en día, que es un trabajo singular. Bueno, yo creo que además porque sigue un enfoque científico. O sea, además de que se ocupa de aspectos subjetivos, simbólicos, también mide y cuantifica de manera objetiva. Yo no estoy de acuerdo con que el psicoanálisis mida y cuantifique de manera objetiva, porque se trata de subjetividad, todo, de interpretación, tú lo decías incluso. Pero creo que la forma en la que el psicoanálisis se vale de la ciencia es del efecto que tiene la ciencia en el ser. Entonces, todo aquello que no entra dentro de la ciencia es recogido por el psicoanálisis y tiene explicación y se abraza, dijo uno de ustedes, desde el psicoanálisis. Tengo como que la duda de que el psicoanálisis también está cayendo en algo, un aspecto de la ciencia que es depender del medio o de quien la esté practicando. Por ejemplo, las interpretaciones van a depender de que atienda. Entonces, no es lo mismo tal vez que atienda un analista bueno, un psicólogo y un analista pueden entender del mismo modo, pero la interpretación va a variar de cada uno y a lo mejor no se pueda llegar a diferentes conclusiones, así como la ciencia, que a veces el diagnóstico es diferente para cada uno. Claro, Sí, pero sí, a lo mejor aquí también tiene que ver el otro texto que nos tocó exponer en algún momento en la materia, y es que lo que se busca hoy en día ya no es la interpretación de los síntomas por parte del analista, sino la interpretación del por mismo parte sujeto. de ellos. La relación del psicoanálisis con la ciencia tiene que ver con el sujeto de la ciencia. Quizás no sea el mismo, pero de forma general, superficial, puede ser el mismo, ¿no? El sujeto de la ciencia para la ciencia es una persona a la cual se le puede aplicar algún experimento o algún animal, dependiendo del caso, en donde se pueda probar algo. Para nosotros el sujeto de la ciencia es el inconsciente. En todo caso, nosotros probamos algunos conceptos, probamos intervenciones, experimentamos incluso con ciertas intervenciones a fin de probar cuál sería mejor, que es básicamente creo que la idea general de lo que hace la ciencia con los sujetos de la ciencia.